Creo que es de suma importancia que estemos al pendiente de nuestros menores, ya que así como a nosotros nos puede generar cierto estrés, incertidumbre y ansiedad el confinamiento, para los menores esto también puede ser perjudicial, ya que no están realizando sus actividades que cotidianamente hacen, como ir a la escuela, quizá alguna actividad extraescolar, salir los fines de semana al menos al parque y demás. Entonces esto les puede generar una gran tristeza y preocupación, y sobre todo si no tienen la información pertinente de qué es lo que está ocurriendo de una manera muy general, pues obviamente van a imaginarse el peor escenario, algo muy catastrófico, y se pueden deprimir. Creo que es importante que estemos al pendiente de nuestros hijos y nos demos cuenta si notamos algún cambio en él o ella. El que quizá ya no quiera comer, que no tenga mucho apetito o que esté comiendo de más, esto nos puede detonar un problema. Por ejemplo, en el caso de comer demasiado, quizá nos podría hablar de cierta ansiedad. En cuanto al sueño, cuando nuestro hijo quizá no quiere dormir o tiene pesadillas, ahora ya no quiere dormir solo, que se puede ver alguna conducta de retroceso, es decir, algo que ya habíamos logrado, como el que durmiera solo, que ya no usara pañal. Hoy en día, debido al confinamiento, se pueden volver a mostrar algunas de estas conductas, así como la cuestión del juego. Quizá los niños ahora ya no quieren realizar esas actividades placenteras. Quizá antes les gustaba estar corriendo, saltando por toda la casa, y ahora ni siquiera quiere salir de su habitación. O probablemente era un niño que le gustaban mucho los videojuegos y ahora ni siquiera se quiere acercar a la sala. Si uno como padre no está atento acerca de lo que le está sucediendo a su hijo y no presta atención o intenta acercarse a su hijo o buscar ayuda pertinente, esto podría desarrollarse en un trastorno psicológico grave en el cual el menor se pudiera sentir mal consigo mismo, y esto nos pudiera llevar a una depresión, a una ansiedad, a algún estrés, o que estas conductas que ya se habían logrado y que ahora se están dando este retroceso, que se quedaran de manera permanente. Creo que es importante que uno como padre trate de ser muy creativo, tratemos de realizar y pasar tiempo con nuestro hijo. También resulta de suma importancia explicarles si nosotros estamos en casa realizando home office, ya que los menores nos pueden ver ahí en casa y piensan que estamos para ellos para poderlos atender. Y les puede costar en algunos casos mucho trabajo entender que papá o mamá está ocupado, que no puede atenderlos en ese momento. Por ello es primordial que uno les avise, que pongan ciertos horarios y ciertas normas en casa para que sepan que, por ejemplo, en la mañana, antes de las 2 de la tarde, a mamá no se le puede interrumpir porque está trabajando. Y para que los menores puedan sentir esta cuestión de entretenimiento y sentirse bien consigo mismos, lo que pueden realizar es diversos juegos, diversas actividades, poner quizá una actividad al día diferente de 5 a 20 minutos, para que de esta manera los menores se puedan sentir retados, se puedan sentir motivados y no pierdan el interés. Creo que dependiendo del uso que se le dé a la televisión y al internet o a los videojuegos, dependiendo del uso que se le dé, va a ser si esto va a ser benéfico o inclusive perjudicial para nuestros hijos. Creo que resulta de suma importancia que podamos brindarles a nuestros hijos un espacio seguro, un lugar donde ellos puedan estar con nosotros. Muchas veces uno le da la tablet al niño porque ya no quiere interactuar con él y demás, y esto obviamente genera que nuestros hijos se involucren solamente en la tablet y que quieran jugar mucho tiempo en ella, y esto les pueda generar algún tema de adicción o algún retraso escolar inclusive, ya que no quieren hacer las actividades académicas que hoy en día se están llevando a cabo a nivel en línea, ya que están jugando con los videojuegos. Además siempre es importante que tengamos un monitoreo constante de lo que nuestro hijo está viendo en televisión, y hoy en día más que nunca, ya que hay muchas noticias y muchos temas muy descriptivos que pudieran ser no tan benéficos para nuestros pequeños. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En R&A Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.